Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos trabajando la experiencia número 6 y el área a desarrollar será ciencia y tecnología. Con la sesión conocemos cómo se producen los fenómenos naturales y sus consecuencias. Nuestro propósito será explicar con base científica cómo se producen los fenómenos naturales y cuál es su relación con los cambios en el ambiente. Para ello, leeremos el caso de Luna y a partir de este brindarán sus explicaciones iniciales a la pregunta de investigación: ¿por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Luego elaborarán y aplicarán un plan de acción de modo que puedan orientarse en la búsqueda, organización y análisis de la información. Finalmente, contrastarán sus planteamientos iniciales con los obtenidos en su indagación, a fin de explicar por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen. Muy bien, comencemos. Vamos a leer el caso de Luna. Atentos. Una tarde, Luna se encontraba jugando con su hermano Sebastián por los alrededores de su chacra, cuando de repente escucharon a lo lejos la voz de su mamá. «Luna, Sebastián, ya es hora de regresar a casa. Debemos cuidarnos de las heladas de la noche». Al escuchar a su mamá, Luna le preguntó a su hermano: «¿Heladas? Pero si yo no siento nada de frío». «Eso es porque aún no estamos muy de noche», le respondió Sebastián. «Apurémonos a llegar a casa». Luego de esta experiencia, Luna se preguntó: ¿cómo se originan las heladas? ¿Las heladas son un fenómeno natural? ¿Ustedes no se han preguntado lo mismo que Luna? Muy bien, a partir de ello vamos a responder a nuestra pregunta de indagación y esta es la siguiente: ¿por qué se producen las heladas y qué consecuencias traen? Niños y niñas, la respuesta que daremos a esta pregunta será nuestra explicación inicial. Muy bien, ¿por qué será que se producen las heladas? ¿Y qué consecuencias traen? Yo, por ejemplo, recordando la sesión del día de ayer, puedo dar la siguiente explicación. Las heladas se producen porque la temperatura del aire desciende mucho, sobre todo en ciertos meses del año. Esta explicación inicial la estoy realizando ya que el día de ayer también hablamos de la helada en el área de comunicación. ¿Recuerdan? Muy bien, entonces ya tenemos aquí un ejemplo de explicación inicial. Cada uno de ustedes también debe responder a esta pregunta. De esa manera, también estarán dando su explicación inicial a esta pregunta de indagación. Ahora buscaremos información sobre qué son las heladas. Pero para ello, vamos a elaborar un plan de acción. Niños y niñas, recuerden que el plan de acción es una secuencia de acciones que orientará la búsqueda de información. Para ello, elegiremos y organizaremos los aspectos que vamos a explorar durante la indagación en nuestras fuentes seleccionadas. Muy bien, entonces completemos nuestro cuadro de plan de acción. Recuerden que nuestro objetivo será explicar cómo se producen los fenómenos naturales y cuál es la relación con los cambios en el ambiente. ¿Y qué acciones realizaremos para poder comprobar nuestras posibles explicaciones? Primero, buscaremos información en fuentes confiables. Luego, subrayaremos las ideas importantes de los textos que leeremos. Finalmente, escribiremos nuestra conclusión final sobre la pregunta de investigación. ¿Qué información buscaré? Recuerden que la información que buscaremos será sobre cómo se producen los fenómenos naturales y cuál es la relación con los cambios en el ambiente.
¿Y dónde buscaré esta información? La buscaremos en libros, revistas, en el internet y en otras fuentes confiables. ¿Cómo registraremos la información luego de tenerla? Realizando subrayados o anotaciones de las ideas más importantes del texto. ¿Y para ello qué materiales utilizaremos? Necesitaremos nuestras fichas con las actividades y nuestros útiles de escritorio. También utilizaremos nuestra tableta. Ahora sí, vamos a empezar. Para ello, observa estas imágenes. En la primera imagen observamos un arco iris que de seguro se formó después de una tormenta. Nuestra segunda imagen nos muestra un par de niños cubriéndose de la lluvia. Y finalmente vemos un clima frío por causa de la nevada, lo que hace que las personas se abriguen muy bien. Ahora responderemos las siguientes preguntas de forma oral. ¿Qué crees que está ocurriendo en las imágenes? ¿Qué será lo que está ocurriendo? ¿Qué será el arco iris, la lluvia y la nevada? Muy bien, son fenómenos naturales, entonces están ocurriendo fenómenos de la naturaleza. ¿Cuáles son los fenómenos naturales que identificamos? Observen. Identificamos la formación de un arco iris, la lluvia y la nevada. Eso es. Finalmente, ¿cuáles son los fenómenos naturales más comunes en tu comunidad? Niños y niñas, ¿recuerdan nuestro mapa de peligros del Perú? Recuerden que nuestro departamento de Puno está ubicado en la región Suni y aquí se producen ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo las lluvias, también granizadas, también se producen las nevadas, los vientos y las heladas. ¿Qué otro fenómeno más se produce? Puedes tú comentarlo también con tu familia. Muy bien, ahora vamos a leer los siguientes textos. Esto nos permitirá obtener información que nos va a ayudar a responder la pregunta de investigación. No se olviden que mientras leen, realicen el subrayado. ¿Qué son los fenómenos naturales? Todo lo que ocurre en la naturaleza puede ser percibido por los sentidos y ser objeto de conocimiento. Se clasifican en fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la Tierra, fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la Tierra y fenómenos meteorológicos o hidrológicos, también fenómenos de origen biológico. Los vientos, las lluvias, las heladas, el granizo, el arco iris, nieve, temblores, garúa, etc. son algunos ejemplos de fenómenos naturales. Entonces, niños y niñas, podemos decir que los fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en la naturaleza. Y las heladas, como hemos visto aquí, también son parte de estos cambios. Pero, ¿qué son las heladas? Las heladas son fenómenos que ocurren en la sierra todos los años. Consisten en el descenso exagerado de la temperatura del ambiente a niveles de congelación por debajo de 0 grados durante las noches y madrugadas. Este fenómeno hace que el agua o el vapor en el aire se congele y se deposite en forma de hielo en las superficies. Miren, podemos observar aquí este fenómeno natural de la helada. ¿Y cómo se producen las heladas? En la época de lluvia, cuando la noche se avecina, se libera el calor acumulado en el suelo durante el día y al encontrar nubes en su camino, regresa. Así
haciendo posible que el calor se mantenga durante la noche y que el frío no sea tan intenso. Cuando la época fría llega, la situación cambia y el frío es mayor, sobre todo durante las noches. En el día el sol calienta el ambiente y no se siente mucho frío, pero desde el atardecer, como no hay nubes y el cielo está despejado, el calor del suelo se va muy rápidamente, aumentando así el frío por la noche hasta la madrugada. Muy bien, aquí podemos observar entonces cómo es que se produce la helada. En la primera imagen podemos ver que es la época lluviosa, por eso hay nubes, que nos dice que el sol calienta la tierra, ese calor sube hacia el cielo, pero las nubes impiden que el calor escape y ese calor, miren, regresa a la tierra. Pero ¿qué sucede en la época fría cuando no hay nubes? Ese calor no es retenido por ninguna nube, por lo tanto, se va de la tierra muy rápidamente. Por eso es que hace mucho frío. Entonces ya sabemos cómo se producen las heladas. ¿Y qué consecuencias traen estas heladas? Las heladas causan daños económicos, destruyen cultivos y ocasionan la muerte de los animales por el frío intenso. También tienen efectos negativos en la vida, salud y educación de las poblaciones vulnerables. Provocan la aparición de enfermedades respiratorias como el resfrío común, bronquitis y neumonía. Las niñas y los niños son los más afectados. Además, dejan de ir a sus escuelas. Hay malestar en el estado de ánimo y suelen aparecer sentimientos como miedo, tristeza o temor de que este frío no termine. Miren entonces ustedes todas las consecuencias que producen las heladas. Luego de leer este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué otros efectos crees que pueden tener las heladas? Recuerden que ya leímos algunos efectos, pero ¿qué otros más podría producir la helada? Yo, por ejemplo, pienso que producen la muerte de animales que son la fuente económica de algunos pobladores. También producen que los estudiantes no asistan a sus instituciones educativas por males respiratorios o neumonías. Claro, esto en una situación en la que no hay pandemia. ¿Qué otros efectos crees que pueden producir las heladas? Escribe otros efectos más. Siguiente pregunta. ¿Cuál o cuáles de estos efectos ocasiona más daño? ¿Por qué? De todos los efectos que conocimos, ¿cuál de estos ocasiona más daño? ¿Cuáles creen? Por ejemplo, yo creo que los problemas de salud que causan las heladas son el problema más grave, porque nuestros hospitales colapsan y las personas pueden llegar a morir por falta de atención. ¿Y tú, cuál crees que es el efecto más grave que causan las heladas? Escríbelo. Muy bien. Ahora es momento de estructurar nuestra información. Para ello vamos a completar nuestro esquema que va a responder a nuestra pregunta de investigación o indagación. Recuerden que inicialmente nosotros ya respondimos a esta pregunta y eso era nuestra conclusión inicial. Y habíamos dicho que las heladas se producen porque la temperatura del aire desciende mucho, sobre todo en ciertos meses del año. Pero ahora que ya leímos información, podemos agregar algunos aspectos más o cambiar nuestra explicación inicial. Por ejemplo, mi explicación final luego de leer el texto sería la siguiente. En el día el sol calienta el ambiente y no se siente mucho frío, pero desde el atardecer, como no hay nubes y el cielo está despejado, el calor del suelo se va muy rápidamente, aumentando así el frío por la noche hasta la madrugada. Es por eso que se producen las heladas, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias traen? Las heladas producen consecuencias graves en el aspecto económico
y de salud, ocasionando enfermedades. Muy bien, esta explicación final es luego de haber leído el texto. Fíjense que se ha incluido información de ese texto leído. Ustedes también deben realizar esta explicación final considerando la información que leímos. Ahora, al final de tu ficha hay algunas preguntas que podrás escribir y responder en tu misma ficha o también en tu tableta en la aplicación Smart Office. ¿Y cuáles son esas preguntas? Son las siguientes. ¿Qué pasaría si los fenómenos naturales, como las lluvias, por ejemplo, se intensificaran o por el contrario dejaran de producirse? ¿Qué pasaría si llueve mucho y constantemente? Pueden ocurrir inundaciones. Y si por el contrario ya no habría lluvias, puede producir sequías, es decir, que producen otros fenómenos. Escriban su respuesta. Siguiente, ¿qué tipos de riesgo se presentarían? A ver, ¿qué riesgos se presentarían, por ejemplo, si es que hay mucha lluvia? Inundaciones, dijimos, y también sequías si es que no hay lluvia, ¿verdad? Y esas dos consecuencias, ¿qué tipo de riesgo presentarían? De repente, destrucción de algunas casas, pérdida de cultivos, entre otros. Finalmente, puedes dialogar con tu familia sobre los fenómenos naturales que ocurren en tu comunidad y las consecuencias que traen. Y escribir ese pequeño diálogo. Muy bien, con esto hemos finalizado nuestra actividad del día de hoy. No olviden guardar su actividad en su portafolio y también enviar sus evidencias. Nos vemos en nuestra próxima sesión.